Hola, muy buenos días queridos amigos, queridos hermanos, que nos reunimos cada día a través de este medio para seguir en este paseo que nos lleva por medio de la palabra de Dios, de la Biblia, a conocer ahora qué es realmente el cristianismo. Hoy quiero reflexionar contigo en una declaración que está en el libro del Evangelio de San Juan. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, en el versículo 47 encontramos la siguiente declaración. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Cuando hablamos de cuáles son las características del cristianismo, de qué es el cristianismo, aquí encontramos algo que es fundamental. Es Jesús el que está hablando, ese Jesús del cual ya hemos venido comentando que es concebido de forma sobrenatural, que nace de una virgen, que siendo hombre posee la naturaleza divina, pero ahora ese Jesús hace una aseveración tremendamente arriesgada, tremendamente fuerte, porque él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cuando nosotros llegamos al capítulo 11 del Evangelio de San Juan, ese relato extraordinario de la resurrección de Lázaro, ahí vemos otra declaración impresionante de Jesús cuando él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cuál es la gran diferencia del cristianismo con otras cosmovisiones religiosas? Pensemos por un momento en el judaísmo. El cristianismo tiene raíces en el judaísmo. Pero el judaísmo, cuando entiende la salvación, el camino para la vida eterna, lo hace desde el punto de vista de las obras. En el judaísmo se compilaron todos los mandamientos negativos y positivos del Antiguo Testamento y se desarrolló una teología que enseñaba que a través de una meticulosa y escrupulosa observancia de esos preceptos, uno llegaba a ser una persona justa. Uno alcanzaba la vida eterna. Pensemos por un momento en el Islam. Hay 5 pilares fundamentales para la salvación del creyente musulmán. Una es reconocer que Mahoma es el profeta de Dios, hay un solo Dios, pero luego la práctica del ayuno, la práctica de la limosna, la práctica de la oración, prácticas, hechos, actividades, obras. Pensemos en algunas denominaciones dentro del cristianismo incluso, que se han desarrollado a través de los siglos. Pensemos en el catolicismo romano, por ejemplo, que ha desarrollado una teología donde enseña una salvación por una gracia que obra en el ser humano y lo lleva a hacer determinadas obras que tienen mérito para que Dios lo considere justo. Pero pensemos en el hinduismo, pensemos en el budismo, pensemos en otras cosmovisiones religiosas, el sintoísmo, el confucianismo. Todos se centran en cosas que hay que hacer o dejar de hacer para poder salvarse. ¿Cuál es la gran diferencia con el cristianismo? El cristianismo no enseña que nos salvamos por lo que hacemos o por lo que dejamos de hacer. El cristianismo enseña que nos salvamos porque creemos en Jesucristo. La gran diferencia del concepto de salvación de otras formas de creencia, de otras religiones, es justamente que lo novedoso dentro del cristianismo, lo extraordinario, lo único, lo sorprendente dentro del cristianismo, es que la salvación es algo que uno recibe cuando cree en Jesucristo. El que cree en mí, dice Cristo, tiene vida eterna. Por lo tanto, la vida eterna no es el resultado del hacer, sino el resultado del creer. La vida eterna no es el resultado de cumplir o no cumplir determinadas cosas, de hacer o no hacer determinadas cosas. La vida eterna es el resultado de creer en Jesucristo. La vida eterna, aún la resurrección, luego de la misma muerte, es el resultado de creer en Jesucristo. Y eso hace del cristianismo algo completamente novedoso.
Y eso hace del cristianismo, quizás para algunas otras visiones religiosas, para algunas otras religiones, una auténtica herejía. En el Islam, en el judaísmo y en otras formas de religión, la salvación viene por lo que pasa en el ser humano, por lo que acontece en el ser humano, por las obras que pueda hacer el ser humano, por la vivencia del ser humano, por la conducta del ser humano. Si esa conducta es buena, se salva; si esa conducta es mala, se pierde. Si hace determinadas cosas, tiene vida eterna; si hace otras cosas, se pierde. Pero lo extraordinario, lo fantástico, lo novedoso del mensaje de Jesucristo es que la salvación es el resultado de creer en Él. Por eso el mismo Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, cuando habla de la grandeza del amor de Dios, nos dice: de tal manera amó Dios al mundo que Él entregó a su Hijo unigénito para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que piensa por un momento, querido amigo, amiga, hermano, hermana que me escuchas, la salvación desde el punto de vista del mensaje cristiano es creer en Jesucristo. Dios envió a su Hijo para que todo aquel que en Él crea, todo el que crea en Jesús, tenga vida eterna. Desde el punto de vista del cristianismo, la salvación es un regalo que viene por la gracia de Dios, como enseña Romanos capítulo 3, versículos 22 hasta el versículo 25. Somos salvados por la gracia de Dios, por ese favor inmerecido de Dios, favor que se manifiesta en Cristo, salvos por gracia, salvos en Cristo. Y podemos recibir esa salvación, unirnos a aquel que nos salva por medio de la fe. Así que la gracia de Dios, manifestada en la persona y en la obra de Jesús, y que nosotros aceptamos por fe, es lo que realmente permite que nosotros podamos ser salvados, podamos tener vida eterna. Y sabes que esto es extraordinario, porque la salvación finalmente no es algo que se consigue como resultado de algo que acontece dentro de mi propia experiencia, como resultado de algo que yo tengo que lograr o de algo que yo tengo que hacer. La salvación acontece fuera de mí mismo, acontece en un sentido totalmente separada de mí mismo, porque la salvación la ganó para mí por medio de su vida, por medio de su entrega, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, Jesucristo. Por eso Él dice: el que cree en mí tiene vida eterna. Así que la salvación la alcanzamos, la tenemos cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Esto es lo que podríamos llamar salvación por sustitución. ¿Y cómo se produce esto? De una manera muy sencilla. Dios le imputa, le acredita todos mis pecados a Jesús. Mis pecados son cargados por Cristo. El que no conoció pecado, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, el que no conoció pecado es hecho pecado por nosotros. Y su santidad, su bondad, su perfección es puesta a nuestro favor. Por eso dice 2 Corintios 5:21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios en él. Nuestros pecados son cargados por Jesús y toda la justicia, la santidad, las buenas obras de Jesús son puestas en nuestra cuenta. Jesús ocupa el lugar del pecador. Eso es salvación por sustitución. La salvación me la da Dios gracias a que Cristo tuvo una vida impecable a favor mío, cargó con mis pecados, murió por mis pecados y triunfó sobre el pecado y la muerte a favor mío. Él es el sustituto y cuando yo lo acepto a Él como el divino portador del pecado, como el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, y creo en Él, entonces soy perdonado. Y entonces tengo vida eterna. Y entonces puedo estar seguro que el que cree en el Hijo, aunque esté muerto,
vivirá. La salvación, por lo tanto, es el resultado de aceptar a Jesús y su obra redentora a favor mío como el fundamento de mi salvación. Por eso cuando el apóstol San Pablo escribe la carta a los Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 28, podrá expresar, concluimos, llegamos a la conclusión de que el hombre es perdonado, justificado por fe, sin las obras de la ley. No porque las obras de la ley no se vivan en la vida del creyente, sino porque las obras de la ley, la obediencia en la vida del creyente, es el resultado de ser salvado, no el fundamento de la salvación. Es la consecuencia de ser perdonado, no la base del perdón. Porque la base de nuestro perdón, la base de nuestra salvación, es Jesús y lo que Él hizo por nosotros. Así que esta mañana, querido amigo, querida amiga, hermano, hermana, te digo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.